Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con enciclopedia y hablamos de un juego a partir de 12 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de unos 25 minutos por jugador aproximadamente. Pues si te apetece conocerlo, pues quédate. Corre el año 1739 y el conde de Buffon, predecesor de Darwin, está escribiendo una enciclopedia que se convertirá en una de las contribuciones más importantes al siglo de las luces, Historia Natural. El conde te ha invitado por ser uno de los mejores naturalistas y aventureros de tu tiempo a que le ayudes a completar esta enciclopedia con una mecánica de colocación de dados. Con una parte de interacción, vamos a usar nuestros dados y los de los oponentes para estudiar los animales y finalmente publicar sobre ellos. Un juego estratégico y con unas grandes ilustraciones. Vamos a cambiar de cámara. Os explico cómo se juega, os enseño los componentes y después os cuento mi conclusión final. Así que cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos enciclopedia. Tengo desplegados los componentes que tiene, que no es que sean muchos, pero tiene un tablero enorme que ocupa muchísimo, con lo cual espero que se vea bien. Iremos haciendo enfoque a las distintas zonas a medida que lo voy explicando para que entendáis todo bien. Estos son los componentes generales del juego. Tenemos el tablero, luego vienen estas bandejitas donde vamos a colocar, viene indicado las monedas, unas fichas que vienen de color rojo que luego os explicaré y estas fichas que tienen como un doble color que se llaman fichas de expedición. Viene una bolsita con un montón de dados de colorines. Tenemos estas fichas que servirán para marcar la ronda, de hecho vienen con un reloj para indicarlo. Vienen más fichas que número de rondas, con lo cual en cada partida serán aleatorias y las vamos a colocar en la parte superior del tablero. Luego tenemos las cartas de animal, que son preciosas, tiene un montonazo de cartas y estas son las cartas de animal, que tienen un arte muy chulo. Y la estructura de la carta pues es que vamos a tener en la parte de arriba el continente, el color, luego bueno, vamos a tener el tipo de animal que es, por ejemplo el ave, el tipo de alimento, el medio, el tipo de clima. Entonces tenemos el continente y luego tenemos categoría 1, 2, 3 y 4, que en todos los animales será lo mismo lo que te dice, el tipo de clima que le gusta, dónde vive, lo que come y el tipo de animal que es. Y luego tenemos también otro tipo de cartas que son las cartas de experto. Estas a su vez van a poder ser de tres tipos. Van a poder ser infinitas, que se aplica el efecto durante toda la partida, de final de partida, o unas que tienen un rayo, que son inmediatas. Estas se aplica el efecto inmediato una sola vez. Esto todo va barajado y se hacen mazos. Y luego estos serían los componentes del jugador. Va a tener el tablero, que tiene estas dos alas que son aleatorias. Esta no sirve para nada, son personajes, simplemente colocamos un personaje aleatorio. Y esta es una tablilla que nos sirve de ayuda. Esta sirve de ayuda para saber cuando vamos a hacer publicaciones, que luego lo entenderéis, dependiendo del valor del dado que usemos, hasta qué tipo podemos publicar, que son los que yo os he dicho, y cuando publicamos, pues qué puntos son los que nos dan según el tipo al que pertenezcan, si es por el continente, si es tipo 1, si es tipo 2, si es tipo 3, si es tipo 4.
Y luego por la parte de atrás tenemos una ayuda que lo que nos va a dar son las puntuaciones que vamos a obtener al final de la partida cuando contemos los set collections, y la ficha de jugador inicial, que la cogerá un jugador aleatoria. Tenemos una ficha que tiene una estrella, que estas fichas lo que nos van a dar son reputación, que la vamos a ir sumando en nuestro marcador. Esto es infinito, llegamos al final y cuando llegamos al final volvemos a empezar. Lo que nos sirve es cuando vamos consiguiendo reputación para obtener beneficios. La ficha de puntos, tenemos esta que será con la que empezamos, que colocamos así. Si damos la vuelta, la damos la vuelta y tenemos 100. Que damos la vuelta otra vez, 200, y si volvemos a dar la vuelta otra vez, 300, o sea que vamos a poder hacer un montón de puntos, y la colocaremos en el 0. Y luego tenemos los cubitos. Estos cubitos, tenemos aquí un montón de cubitos, y luego tenemos unas fichas que tienen el número 5 porque son ilimitados y simplemente es para indicar si nos quedamos sin cubitos, pues para poder recuperar y poner fichas del número 5. Esos son todos los componentes. La bolsa, tenemos los dados. Lo primero que vamos a hacer es poner cartas. En la parte de arriba de la universidad, donde van las cartas de experto, pues vamos a poner 6 cartas. Las sacamos de manera aleatoria y ponemos 6 cartas. En la parte de los animales dependerá un poco del número de jugadores, el número de animales que vamos a poner. Si vamos a jugar, por ejemplo, una partida a 2 jugadores, vamos a poner 6 animales. Si la partida es a 3 jugadores, vamos a poner 7. Y si la partida es a 4 jugadores, pondremos los 8 animales. Y luego vamos a poner ahí las fichas estas que os decía de ronda, que no vamos a utilizar todas en la partida. Simplemente las barajamos y las ponemos encima. Las que nos sobran volverán a la caja. Estamos listos. Haciendo esto, estamos listos para empezar a jugar. Este juego es un colocación de dados con un set collection. ¿Cómo vamos a hacer las colecciones de set? Bueno, pues haremos con las cartas por un lado colecciones de sets y por el otro, en la parte de abajo del tablero, iremos publicando nuestras investigaciones y eso nos permitirá hacer también colecciones de set. Contaremos los cubitos, que son los que hemos publicado de un tipo de animal, según el clima donde viven, según la alimentación que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los dos tipos de colecciones de sets que vamos a poder puntuar al final de la partida. Cuando hagamos investigaciones sobre algún animal también obtendremos puntos y cuando publiquemos también obtendremos puntos. Esas son más o menos las distintas formas que tenemos de obtener puntos. Luego hay algunas cartas de experto que también nos van a permitir obtener puntos. Pero en principio la mayoría vendrán dados por esto y al final por las colecciones de set. ¿Qué zonas o dónde vamos a poder colocar los dados? Bueno, para colocar los dados tenemos distintas zonas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 zonas. La primera de todas sería la embajada, que es esta zona de aquí. Viene muy bien referenciado de todas maneras en el tablero. Y ahí, si colocamos un dado, nos va a permitir obtener fichas de expedición dependiendo del valor del dado. El color da exactamente igual. Si el valor del dado tiene un 1 o un 2 nos da una, si tiene un 3 o un 4 nos va a dar 2 y si tiene un 5 o un 6 nos dará 3 fichas. Pero, ojo, en el juego existen distintos mecanismos para poder subir el valor de los dados o para poder cambiar el color de los dados. Entonces, tenemos las fichas de expedición que nos va a permitir, si utilizamos una, cambiar el color de un dado o si utilizamos una, nos va a incrementar el valor del dado en 2. Tenemos las monedas que sirven solamente para incrementar el valor del dado en 1 y tendremos las fichas reales que lo que van a hacer
Y tendremos las fichas reales que lo que van a permitirnos hacer es incrementar el valor del dado en 5. Gastando una también nos va a dar opción a obtener 5 monedas, o gastando una también nos va a poder permitir hacer un relanzamiento de dados. Entonces, como habéis visto, colocándonos en la embajada vamos a poder conseguir estas fichas de expedición. Ya sabéis que dependiendo del valor del dado y el color da exactamente igual, y siempre podremos gastar fichas para aumentar el valor del dado. Nos podremos colocar también en el banco. Colocándonos en el banco vamos a obtener 5 monedas. Si además somos los primeros en colocarnos, obtendremos la ficha de jugador inicial. Aquí el valor y el color dan exactamente igual, simplemente si somos los primeros obtendremos la ficha de expedición y además nos llevaremos la ficha de jugador primero y además nos llevaremos 5 monedas. Luego podremos colocar un dado en la universidad, que es esta parte de aquí. Esto nos permitirá escoger una carta de experto. Aquí el valor del dado y el color dan exactamente igual, pero si utilizamos un color de un dado que coincida con el color de la carta que nos estamos llevando, nos va a permitir que nos llevemos una ficha de expedición. Imaginar que yo quiero llevarme sí o sí la carta roja, pues si utilizo este dado me voy a llevar solamente esta carta roja. Pero si en cambio me quiero llevar la carta roja y utilizo un dado rojo, me voy a poder llevar la carta roja y a mayores me llevaré una ficha de expedición. Esto interesa cuando el dado es del color, porque no tendría sentido. Podemos cambiar el color del dado con una ficha de expedición, pero lo cambiamos y nos la volvemos a llevar. Entonces, si utilizamos un dado del color, pues nos llevaremos a mayores de la carta que hayamos elegido. Si coincide el color, nos llevamos una ficha de expedición. Luego vamos a poder ir a colocar un dado en la academia, que es esta parte de aquí donde están los animales. También, dependiendo del valor del dado, nos llevaremos más puntos de reputación. Entonces, si utilizo un 1 o un 2, me voy a llevar un punto de reputación. Aumentaré 1 la reputación en mi marcador individual. Si utilizo un 3 o un 4, me voy a llevar 2. Y si utilizo un 5 o un 6, me llevaré 3 puntos de reputación. Y aquí también influye el color del dado. Si yo utilizo un dado de color azul, las cartas a las que puedo optar son las de color azul, a no ser que utilice una ficha de expedición para cambiarle el color, con lo cual pues podría optar a cualquiera de las cartas que estuviera aquí, porque este dado se convierte en el color que yo quiera. Cuando vamos aumentando los puntos de reputación, como os he dicho, vamos a pasar por distintos beneficios. En el momento que pasemos por encima, obtendremos esos beneficios. Entonces, bueno, pues si yo aquí, por ejemplo, utilizo un 4, me llevaría, por ejemplo, me puedo llevar esta salamandra y obtendría 2 puntos de reputación. Es muy sencillo. Vienen aquí dibujados los dados con el valor y los puntos de reputación que te da. También podría utilizar, por ejemplo, un 4, gastar una ficha de reputación de expedición para cambiarlo al color verde porque me interesa esa carta, y gastar una moneda para que en lugar de un 4 sea un 5, y entonces obtendría 1, 2, 3 puntos de reputación, lo cual me permite mover en el marcador 3, me llevaría una ficha de expedición porque habría pasado por encima y podría llevarme esta carta. Bueno, pues son distintas opciones o combinaciones que podemos ir haciendo, pero como veis, muy sencilla. Ahora sí llegamos a la parte que tiene un poco más de miga. Estas son las distintas expediciones que hay. Entonces podemos viajar por los distintos continentes. Ponemos que imaginar que yo tengo estas cartas en mi poder. Aquí tenemos las distintas expediciones que podremos realizar dependiendo de los continentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
yo quiero realizar la expedición y tengo que elegir uno de los continentes. Aquí influye un poco el valor del dado y influye el color. Si yo quiero hacer una expedición sobre cartas verdes, me tengo que colocar en el verde. Y para ello tengo que usar un dado de color verde. Recordar que puedo utilizar un dado de otro color y ponerle encima una ficha para cambiarle de color. Pero bueno, utilizamos el dado verde. Al colocarte en el primer lugar no tienes puntos de ayuda. No sé si se apreciará mucho, pero en la parte de abajo el que se coloca en el primer lugar no tiene punto de ayuda. Si después se colocara alguien tendría un punto de ayuda, si se colocara otro 2 puntos de ayuda y si se colocara un cuarto tendría 3 puntos de ayuda. Entonces vas a colocar un dado con un valor, imaginar que es 3 o imaginar que es 5, pues esos serían los puntos que nosotros tendríamos para hacer la expedición y tendríamos 3 estrellas de reputación que sumaríamos inmediatamente. Si pasamos por encima de algún beneficio, recordar que obtenemos ese beneficio. Ahora mismo yo tengo 5 puntos. Hacer una investigación en una categoría de tipo 1 me cuesta 2 puntos. Hacer una investigación en una categoría de tipo 2 me cuesta 4 puntos. Una investigación en una categoría de tipo 3 me cuesta 7 puntos. Y una en una categoría de tipo 4 me cuesta 10 puntos. Yo ahora mismo cuento con 5 puntos, pero recordar que el valor del dado se puede subir tanto como queramos. Con lo cual, si yo a lo largo de distintas rondas he conseguido todo esto, pues puedo usarlo. Entonces puedo poner 5, otra de 5, otra de 5, estos valen 5 y estos son monedas de 5 que he cambiado. Entonces 5, 10, 15, 20, 5, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Pues tengo 30 puntos para poder investigar cosas en especies que pertenezcan a este continente. De esta no podría investigar nada. ¿Cómo los distribuyo? Bueno, pues como yo quiera. Pues imaginar que voy a investigar una categoría 4 de este, son 10 los que me he gastado. Y otra categoría 4 serían otros 10, ya son 20. Entonces esos los tengo y ahora me quedan 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues voy a investigar, por ejemplo, una categoría tengo aquí, me quedan 10, 7, voy a investigar una categoría de árbol que son 7, me quedaban 10 y me quedan 2 más, con lo cual pues voy a investigar la categoría esa. Entonces así he ido gastando los puntos que yo tenía. Ahora tengo que ver los sitios donde yo he investigado porque me dan puntos inmediatos. Me dan, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 y otros 6. Y me sumaría esos puntos en el tablero de puntuación, que serían 12 y 14. Pues habría sumado 4 puntos. Esto volvería a la reserva, lo tengo que volver a entregar porque lo he utilizado para incrementar el valor de mi dado y poder hacer más investigaciones. ¿Podría haber investigado con 5? Sí, tendría 5 puntos y puedo hacer o bien una investigación de tipo 2 o podría haber hecho, por ejemplo, pues 2 investigaciones de tipo 1, depende de lo que te interese en cada momento. Y eso sería cómo se maneja esta zona. Entonces, simplemente es colocar el dado en el continente de las cartas de donde queramos investigar. Si yo coloco el dado en un continente verde, puedo investigar mis cartas que pertenezcan a ese continente. Si coloco el dado en un continente morado, pues podría investigar de esta carta. El dado tiene que coincidir con el color del continente. Si no es así, podremos utilizar una ficha de expedición para cambiar el color del dado. Y si necesitamos más valor de los puntos que nos da el dado, pues tendremos que ir poniendo cubitos, tendremos que ir poniendo monedas para poder colocar los cubitos. En el primero no recibimos ayuda, en el segundo, si hubiera un segundo jugador que quisiera investigar también aquí, se colocaría ahí,
recibiría 2 puntos de repuntuación y un punto de ayuda. Y si viera un tercero, se colocaría en el tercer lugar, solo recibiría un punto de reputación, pero recibiría un 2. Entonces, si yo me coloco, por ejemplo, con un 3, tendría 5 puntos de partida. Y si me coloco en el último, porque hubieran investigado todos los demás, si estuviéramos en una partida a 4 jugadores, pues tendría, por ejemplo, 2 y 3, tendría 5 puntos porque no recibiría ningún punto de reputación. Y esa es la parte de la expedición en la que vamos a ir haciendo investigaciones. Cartas de animales podremos tener tantas como queramos, las iremos colocando en la parte de abajo de nuestro tablero. Y digo cartas de animales que podemos tener tantas como queramos, porque en cambio cartas de los especialistas vamos a poder tener tantas como queramos, pero solo podremos tener activas las 4 que estén visibles. Las demás no nos vamos a ir deshaciendo de ellas. Si yo tengo esto así y consigo esta carta, puedo decidir colocarla aquí o puedo ponerla debajo de otra carta. No está visible. Si es una carta de final de partida, no me va a puntuar. Si es una carta de acción inmediata, sí que la puedo ejecutar y luego meterla para debajo, pero al final de la partida sí que me va a contar para los Set Collections. Y por último llegaríamos a la parte de realizar una publicación, que es esta parte de aquí abajo. En esta parte de aquí abajo lo que vamos a hacer es que tendremos que asignar un dado a una carta, que será nuestra carta de referencia. O sea, vamos a asignar un dado a una carta que es nuestra carta de referencia. Ponemos que han pasado más turnos. Y esto, en lugar de estar como estaba, pues está así, ¿vale? Entonces yo asigno una carta a una carta de referencia, que en este caso va a ser esta, la carta de referencia. Esta carta, este dado va a tener un valor. Lo primero, el color tiene que coincidir con el color de la carta que voy a tomar como carta de referencia. Si no es así, recordamos que por una ficha de expedición le cambiamos el color. Y luego, dependiendo el valor que le asigne de dado, lo puedo investigar. Aquí en esta carta de referencia nos lo pone. Si yo asigno hasta un valor tipo 6, voy a poder investigar al tipo 4. Si asigno un tipo 5, que es lo que tengo ahí, solo podría investigar hasta las de tipo 3. Bueno, pues yo qué voy a hacer por una moneda, como el color sí coincide, lo convierto en un 6 y así puedo investigar todas las categorías. Empezamos por la más alta, que sería la de el clima. Bueno, pues en el clima solo tengo este cubito, con lo cual lo investigo, lo pongo aquí y me va a dar 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que me lo sumo. Seguimos por la siguiente categoría, que sería pues dónde vives, son los árboles. Entonces tengo 3 cubitos, los llevo a esta zona y me daría pues 15 puntos. 22, 32, 3, 4 y 5 y 37 puntos. Seguiríamos por lo siguiente, que serían hojas. Bueno, pues tengo 1 y me da 3 puntos. Y en tipo sería aves, que me da 2 puntos. Bueno, pues lo pongo aquí y me da 4 puntos. Y estas 3 cartas que son del mismo continente, con lo cual también que son 3 puntos. Ojo, si de esta carta, que no ha sido el caso, hubiéramos puntuado alguna de las categorías, la descartaríamos, la llevaríamos al descarte. Entonces hay que tener en cuenta que las cartas que pertenezcan a esa categoría, que se hayan puntuado en alguna de las categorías de la carta de referencia y no pertenezcan al continente, se descartan. Estas nos las quedaríamos, las colocamos aquí debajo y contarían para el set colección posterior. Como no hemos puntuado nada de esta carta, pues no la descartamos, simplemente la dejamos ahí para puntuarla o para subirla para otras rondas.
Entonces, esta es la parte que tiene un poquito más de complejidad o que tiene un poco más de cosa, pero bueno, que simplemente es poner un dado que coincida con el color de la exposición o cambiarlo, y dependiendo del valor del dado, pues podemos hacer publicaciones hasta una determinada categoría. Empezando desde el 6, pues si ponemos un 6 podemos investigar todas las categorías, si ponemos un 5 hasta máximo la categoría 3 que viene ahí, si ponemos un 4 hasta máximo la categoría 2, con un 3 hasta máximo la categoría 1, y con un 2 pues solamente podríamos investigar el tema de los continentes. Entonces, bueno, una vez que están investigadas, las ponemos aquí. Si algún cubito no coincide, imaginar que yo, por ejemplo, esta era mi carta de referencia y hubiera tenido cubito aquí, no coincide porque esto son hojas y solo voy a investigar estas, que es la carta de referencia, pues lo habría perdido, lo devuelvo a mi reserva y ahí no puntuó. Habría puntuado en el árbol, habría puntuado en el continente, pero en el otro lo habría perdido, porque todas las cartas de las que hagamos alguna investigación hay que descartarlas. Entonces, eso es como funciona. Cuando se acaba la ronda sería entonces cuando se vuelve a empezar. Y luego, estos dados, que aquí también hay una parte divertida, cada jugador va a coger 4 dados. Empieza la ronda, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta y cada ronda nos va a dar un beneficio o ninguno, que también puede ser. Entonces, cogeremos el beneficio de la ronda. Ahora sí, estamos haciendo un turno de juego. Esto todo se supone que está relleno todo al principio de la ronda. Lanzamos los dados y los colocamos en nuestro tablero individual como queramos. Pues los ponemos. Y empieza el jugador, que es jugador inicial. Aquí es donde está la cuestión. El jugador inicial puede coger un dado o bien de su tablero o bien de los tableros de los demás jugadores. Si coge de su tablero no pasa nada, coge el dado, hace uso de él y punto. Si coge de los demás jugadores, sí que el otro jugador obtendría el beneficio de la posición donde le coge el dado. Si a mí un jugador me coge este dado, me da 3 puntos de victoria. Si otro jugador me coge este, me da 2 puntos de reputación. Si me coge este, me da 2 monedas, y si me coge este, no me da nada. Entonces aquí pues intentaremos poner los dados que sean menos apetecibles para el resto de los jugadores, y si nos lo quitan, pues que nos dé por lo menos un beneficio, aunque nosotros también podemos disponer de los dados de otros jugadores, y así se va a ir jugando la ronda. Recordar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 localizaciones donde podemos colocar dados, obtener fichas de expedición, obtener la ficha de jugador inicial si eres el primero en colocarte y las monedas, recoger cartas. Aquí pues vas poniendo dados, se irán cogiendo cartas, y aquí en la universidad vamos a poder coger animales. Dado tiene que coincidir con el color, y luego dependiendo del valor del dado pues obtendremos también puntos de reputación. Y aquí tiene que coincidir el color del dado con el continente que vamos a explorar, o cambiarle el color, y luego pues conseguiremos con el valor del dado, si el valor del dado es un 5, si el valor del dado es un 6, 6, más todas las fichas que le sumemos, conseguiremos puntos, y con esos puntos vamos a poder hacer las investigaciones. Aquí tenemos el cuadro, que es el recordatorio donde nos dice cuánto nos cuesta investigar en cada categoría. Y finalmente, como es el objetivo del juego, lo que vamos a hacer es publicar. Entonces colocaremos un dado que coincida con el color del continente del que vamos a publicar y elegiremos una carta de referencia, y podremos publicar todos los cubitos que tengamos en todas las cartas, sean de ese continente o no sean de ese continente, de todas las categorías. Empezando por la más alta, empezaremos a investigar o a publicar todas las cosas que hayamos investigado sobre esa categoría de nieve, sobre los prados, sobre una alimentación omnívora, sobre las aves y finalmente sobre el continente. Las que coincidan del mismo tipo de continente, imaginar que hemos publicado cubitos de todas estas cartas,
cartas, las que coincidan con el tipo de continente nos las llevamos para nuestra zona y las que no las descartamos. Y se acabó, no hay más, ya pasaríamos a puntuar. Para puntuar nos podemos encontrar que nuestra zona o la situación es algo tal que así. Entonces, bueno, daremos la vuelta a la planilla y empezaremos a puntuar. Lo primero que tenemos que ver es que por cada ficha que tengamos de sello de expedición de estas nos va a dar 4 puntos. Por cada ficha que tengamos de expedición, cada ficha que nos haya sobrado de expedición, obtendremos un punto. Y por cada 2 monedas obtendremos también un punto. Contaremos las monedas y por cada 2 monedas habrá un punto. Y luego, pues, ahora vamos a puntuar las cartas. Vamos a contar las cartas que tenemos de color verde, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y con 7 cartas nos daría 12 puntos. Las de color rosa tenemos 4, bueno, pues con 4 vamos a tener 3 puntos. De color amarillo tenemos 3, con menos de 4 no puntuamos, pues no nos dan nada. De color granate o rojo tenemos 2, nada, y de color azul tenemos 3, nada. Y luego vamos a puntuar los cubitos. Aquí en tiempo, en la zona de lluvia tenemos 2, con lo cual estos no nos van a dar nada. En sol tenemos 4, nos van a dar 3 puntos. En árboles tenemos 3, pues no nos van a dar nada. Aquí tenemos 1, no nos va a dar nada. 2, 4, 6, 7 y 8. Y en aves, en cambio, tenemos 8, con lo cual nos va a dar 17 puntos. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo en qué categorías son en las que tenemos y no solo escoger cartas, sino intentar tener, en donde tenemos cubitos, tener muchos puntos, porque al final yo puedo publicar mucho, pero si he publicado y tengo algo tal que así, aquí tengo 1, aquí 1, aquí 1, aquí 1, aquí 2, aquí 2, o sea, he hecho un montón de publicaciones que al final de la partida no me van a dar puntos, y si lo hubiera concentrado en una categoría o en 2 categorías, pues 2, 4, 6, 8 cubitos en una sola categoría me darían 17 puntos. Entonces, bueno, esto viene muy bien referenciado en la tablilla, que como os he dicho, durante la partida va colocada boca arriba para ayudarnos en la parte de las publicaciones, y cuando llega al final de partida la damos la vuelta. Cuando se acaban las rondas es cuando se repone, o sea, ya os lo dije antes, cuando se van robando entre medias no se repone. Al terminar la ronda repondríamos, retiramos dados del tablero y antes de empezar la siguiente darías la vuelta a la siguiente. Algunas habilidades, como veis aquí, pues que nos podemos encontrar es obtener monedas, un dado más, en este caso en lugar de tener 4 dados tendríamos 5, con lo cual en una de las zonas nos quedarían asignados 2 dados. Obtener una ficha de expedición, obtener 3 monedas, también hay algunas como esta que no nos da nada. Y también tenemos aquí, por ejemplo, esta, que aquí lo que sí obtendríamos sería un experto. Se obtiene el experto y ahí sí, después de obtener los expertos, se repondría, pero porque no son robados, son simplemente recogidos. También te puede tocar obtener un animal, que sería el mismo caso. Sí que después de obtener el animal, ahí sí se repondría, pero cuando por asignación de dados cogemos o bien expertos o bien animales, los vamos a dejar en el tablero. Y esto es enciclopedia. Cambiamos de cámara y os cuento mis conclusiones finales. ¿Qué os parece este enciclopedia? Yo tengo que decir que me tiene fascinada. Detrás de un juego aparentemente complejo o que en una primera lectura de reglas parece complejo, incluso en los primeros turnos o la primera partida te da la impresión de que tiene una relativa complejidad, sobre todo en las acciones finales. Creo que te encuentras con un juego muy sencillo, muy estratégico y muy divertido, que va súper fluido y que una vez que entiendes las dos mecánicas que tienen un poquito más de complejidad o de historia, va como un tiro.
A medida que lo vas jugando vas viendo estrategias diferentes, opciones distintas, te planteas nuevas posibilidades para la siguiente partida, en plan, bueno, voy a intentar en lugar de ir por aquí, hacer muchas investigaciones pequeñas para luego en el set collection meter mucho. Tiene muchísimas, pero muchísimas posibilidades. A mí particularmente me ha parecido una auténtica joya y creo que ha sonado mucho menos de lo que se merece. Aparte, o sea, tiene un arte y unas ilustraciones impresionantemente bonitas. No sé qué os parece a vosotros, contadme vosotros qué opináis y qué os parece, pero desde luego que a mí me ha gustado, pero muy mucho. Y nada más, ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros por aquí al canal, que nos ayudáis un montón, dar al like, comentar y todas estas cosas. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!